El recogimiento de Israel y la expansión mundial de la Iglesia. Por el elder Bruce R. McConkie. Del primer Consejo de 70. Conferencia General de Área para México y Centroamérica, 26 de agosto de 1972. Me siento complacido y honrado en poder estar con vosotros en esta gran conferencia de área de la Iglesia y Reino de Dios sobre la tierra. Quisiera considerar con vosotros algunas de las bendiciones y responsabilidades que llegan hasta nosotros en virtud de nuestra herencia en la casa de Israel y como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hoy nos encontramos en una nueva época de crecimiento y desarrollo de la Iglesia. En los primeros días de esta dispensación, por motivo de la naturaleza misma de las cosas, para que los santos pudieran sobrevivir como pueblo, tenían que reunirse en lugares escogidos. De otra manera, se hubieran perdido entre las masas de los hombres y el mundo los habría vencido. Sin embargo, ahora en sumo grado hemos dejado atrás esa etapa de nuestra historia. En todas partes del mundo están surgiendo congregaciones de santos. Estamos convirtiéndonos en un pueblo grande e influyente. Muchos de nuestros miembros ocupan altos puestos en los negocios en la vida cívica, y son respetados por sus socios no miembros. Estamos llegando a ser una iglesia mundial, no una iglesia americana, no una iglesia británica, no una iglesia mexicana, sino una iglesia para toda la humanidad, para los honrados y rectos de cada nación. Somos la iglesia de Jesucristo, y estamos y estaremos establecidos en toda nación y entre todo pueblo. Y con este nuevo estado viene una responsabilidad que nunca habíamos tenido antes, la responsabilidad de ser dignos de nuestra alta posición en el mundo, y de fortalecer a la Iglesia en todas las naciones donde está establecida o se establecerá. Es nuestra responsabilidad en México y en Centroamérica, por ejemplo, edificar la Iglesia aquí, en estas naciones favorecidas y entre el pueblo escogido que habita en ellas. Como vosotros sabéis, el Señor escogió a José Smith, como instrumento en sus manos, para restaurar la plenitud de su Evangelio eterno y poner sus verdades y bendiciones al alcance de todos los hombres hoy en día. Como parte de esa restauración, Moisés, el profeta y legislador de Israel antiguo, el escogido de Dios para sacar a su pueblo de la esclavitud egipcia y llevarlo a su antigua tierra prometida, vino a José Smith y a Oliverio Cowdery el 3 de abril de 1836. Entonces les entregó las llaves de la congregación de Israel de las 4 partes de la tierra y de la conducción de las 10 tribus del país del norte. Dichas llaves hoy se han confiado al presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Me permito recordaros que este recogimiento prometido del pueblo escogido del Señor era la esperanza y la oración de todos los profetas de Israel. Hablaron, escribieron y profetizaron al respecto, y providencialmente, muchas de sus declaraciones inspiradas se encuentran preservadas para nosotros en la Biblia y en el Libro de Mormón. Después que el Señor Jesús estableció su reino en el meridiano de los tiempos, después de haber pasado 40 días con sus discípulos como personaje resucitado, enseñándoles todas las cosas pertenecientes al reino de Dios que era necesario que ellos supieran, y en la ocasión en que estaba a punto de ascender a su Padre, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos ya tenían su iglesia, pero esperaban el día glorioso cuando Israel, como pueblo y como nación, sería congregado y recibiría nuevamente su alta posición entre las naciones de la tierra. Les contestó que este glorioso acontecimiento no era para sus días, que ellos deberían cumplir sus labores asignadas, y que no les tocaba a ellos saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Luego ascendió al cielo, dejando para un día futuro distante el establecimiento del reino entre las ovejas perdidas y dispersas de Israel, dejando el cumplimiento de esa promesa divina para un día en que el Evangelio fuera restaurado por ministerio angélico, un día en que saldría el decreto de que el Evangelio restaurado sería predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Israel antiguo llegó a ser un pueblo numeroso y poderoso en su tierra prometida. Se contaban por millones, y hubo tiempos en que fueron leales y fieles a sus convenios y obligaciones, lo cual les traía las bendiciones del cielo, y hubo otras ocasiones en que abandonaron al Señor,
se rebelaron en contra de sus verdades y fueron maldecidos y dispersados por sus iniquidades. Aproximadamente en el año 721 a.C., 10 de las tribus de Israel fueron llevadas al cautiverio y esclavitud en Asiria. Esto sucedió, dice el Señor, porque anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Más tarde, estas huestes de Israel fueron liberadas de sus amos asirios y se dirigieron hacia el norte a otras tierras, y sus hermanos no volvieron a saber más de ellos. Más de 100 años después que las 10 tribus fueron llevadas cautivas, Leí y su familia abandonaron a Jerusalén para venir a su tierra prometida americana. Acerca de la dispersión de Israel, que ya había sucedido, es decir, de la pérdida de las 10 tribus de Israel, Nefi escribió: hay muchos acerca de quienes los habitantes de Jerusalén ya no saben, sí, se han llevado a la mayor parte de todas las tribus, y se encuentran esparcidas acá y allá sobre las islas del mar, y donde se hallan, ninguno de nosotros sabe, sino que han sido llevadas a otra parte. Refiriéndose a toda la casa de Israel, Nefi escribió: la casa de Israel será dispersada, tarde o temprano, sobre toda la superficie de la tierra, y también entre todas las naciones. Después de que Leí fue conducido de Jerusalén por la mano del Señor, el resto de Israel fue llevado al cautiverio babilónico, y de estos, posteriormente se permitió que parte de ellos regresaran a su tierra natal. Al exponer la causa de esta dispersión posterior, el Señor dijo: he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Al hablar de todos aquellos que habían sido y que serían dispersados, Nefi nos explica que fue y que sería porque abandonaron al Santo de Israel, porque endurecerán sus corazones contra él, por lo que serán dispersados por todas las naciones y odiados de todos los hombres. Lo que ahora nos concierne es el recogimiento de Israel en estos últimos días y la parte que cada uno de nosotros debe desempeñar en ello. Este recogimiento ha comenzado, y continuará hasta que los rectos se reúnan en las congregaciones de los santos en todas las naciones de la tierra. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, dice el Señor, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Nefi enseña esta verdad en estas palabras: el Señor Dios desnudará su brazo en presencia de todas las naciones para que lleguen sus convenios y su evangelio a los que son de la casa de Israel. Por tanto, los sacará otra vez de su cautividad, y se juntarán en la tierra de su herencia, y saldrán de la obscuridad y de las tinieblas, y sabrán que el Señor es su Salvador y Redentor, el fuerte de Israel. ¿Cómo se llevará a cabo este recogimiento? ¿Cómo se efectuará? ¿Quién hará el trabajo necesario? ¿Quién identificará a las ovejas perdidas de Israel y qué invitación se les extenderá para que se reúnan con el pueblo del Señor? En respuesta, el Señor dice: yo envío muchos pescadores, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Es decir, el recogimiento de Israel es una gran empresa misional. Es cuestión de invitar a Israel disperso a regresar al Señor su Dios, a adorar una vez más al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a venir al Señor y abandonar a sus falsos dioses y credos. Es un llamado para adorar al Dios que los hizo. Es cuestión de que los siervos de Dios salgan proclamando en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Jeremías nos dice que cuando los remanentes reunidos de Israel disperso vengan nuevamente al conocimiento de su Redentor y Salvador, preguntarán: ¿hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Es decir, Israel antiguo abandonó al Señor y sus leyes, adoraron a otros dioses, creyeron en falsas doctrinas y fundaron iglesias para sí, las cuales no tenían poder para salvar. Aún los santos en el meridiano de los tiempos se alejaron de la verdad, tinieblas cubrieron la tierra y obscuridad las mentes de la gente.
Los hombres escribieron credos propios para definir a Dios y reglamentaron cómo debería ser adorado. Así fue como hicieron sus propios dioses y sus propios sistemas religiosos, tan cierto como si hubieran labrado sus propios dioses de madera o fundido de oro o plata, pero como Jeremías dijo, mas ellos no son dioses. Ahora es nuestro el gran privilegio y oportunidad de llevar a ellos estas verdades gloriosas de la verdadera religión que nos han llegado por revelación en estos días. Así que, ¿a quienes dicen, ¿hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses, la respuesta del Señor es. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Es decir, esta vez, la última, empezando por la aparición del Padre y del Hijo a José Smith en la primavera de 1820, el Señor se revelará de nuevo a los hombres. Israel abandonará los dioses falsos de los días de iniquidad, obscuridad y dispersión, y llegará al conocimiento de Él, por medio de quien viene la salvación. Por tanto, cuando José Smith preguntó a los personajes que se encontraban en la luz arriba de él, cuál de todas las sectas era la verdadera y a cuál debería unirse, se le dijo que no se uniera a ninguna, porque todas estaban en error. De esta gloriosa visión José escribió, el personaje que me habló dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista. Seguramente que todos nosotros, al comparar el conocimiento de Dios, que ha venido por revelación en estos días, con los credos de nuestros padres, hechos por hombres, nos regocijamos y cantamos alabanzas al Santo de Israel. Sobre este glorioso día de restauración y recogimiento, otro profeta nefita dijo: El Señor ha hecho convenio con toda la casa de Israel en cuanto a la época de su restauración a la verdadera iglesia y redil de Dios, cuando serán juntados en el país de su herencia, y serán establecidos en todas sus tierras de promisión. Y fue el mismo Nefi que vio en visión los resultados de este recogimiento. Vio que en los últimos días, el pueblo de la alianza del Señor se hallaba dispersado sobre toda la superficie de la tierra, y que la iglesia del Cordero, que era la de los santos de Dios, se extendía también sobre toda la superficie de la tierra, y que estos santos se encontrarían entre todas las naciones, familias, lenguas y pueblos. Ahora llamo vuestra atención a los hechos expuestos en estos pasajes, de que el recogimiento de Israel consiste en unirse a la iglesia verdadera, en llegar a un conocimiento del Dios verdadero y de sus verdades salvadoras, y en adorarle en las congregaciones de los santos en todas las naciones y entre todos los pueblos. Favor de tomar nota de que estas palabras reveladas hablan de los rebaños del Señor, de que Israel se establecerá en todas sus tierras de promisión, y de que habrá congregaciones del pueblo de la alianza del Señor en toda nación, hablando toda lengua y entre todos los pueblos, cuando el Señor venga nuevamente. Por lo tanto, cualquier persona que ha aceptado el Evangelio restaurado, y que ahora procura adorar al Señor en su propia lengua y entre su propio pueblo, y con los santos de su propia nación, ha cumplido con la ley del recogimiento y tiene derecho a todas las bendiciones prometidas a los santos en estos últimos días. Dios no hace acepción de personas. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una iglesia mundial. El Evangelio es para todos los hombres. Dios, como dijo Pablo, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. El sitio de recogimiento para los santos mexicanos es México, para los santos guatemaltecos es Guatemala, el sitio de recogimiento para los santos brasileños es Brasil, y así sucesivamente por toda la tierra. El Japón es para los japoneses, Corea para los coreanos, Australia para los australianos, cada nación es el lugar de recogimiento para su propio pueblo. El libro de Mormón enseña esto: hay un Dios y un pastor sobre toda la tierra. Y viene el tiempo en que Él se manifestará a todas las naciones. El Evangelio es el mismo en todas partes. No importa dónde vivamos si guardamos los mandamientos de Dios, y los mandamientos son los mismos en todas las naciones y entre todos los pueblos. Para ganar la salvación, todos los hombres deben creer en el Señor Jesucristo, que es el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra,
Deben arrepentirse de sus pecados y venir a Él con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Deben bautizarse por inmersión bajo las manos de un administrador legal. Deben recibir la imposición de manos para el don del Espíritu Santo y perseverar en rectitud y verdad hasta el fin. Todos los hombres en todas partes deben venir a Cristo y amar y servir a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza. El servicio y la obediencia son esenciales para la salvación, y es tan importante que vosotros guardéis los mandamientos, como lo es para mí, es tan importante que vuestros hijos salgan a una misión, como lo es para los míos. Todos debemos ser limpios, puros y rectos, debemos desarrollar en nuestras almas los atributos de santidad hasta que lleguemos a ser como el Señor. Los talentos y habilidades de los santos de Dios hacen falta entre los de su propio pueblo y su propia parentela. Vosotros sois y debéis ser los dirigentes de la Iglesia aquí. Es vuestra la responsabilidad de efectuar la obra misional en vuestra propia nación. Vosotros ya conocéis el idioma y las costumbres del pueblo y estáis en posición de decirles: seguidme, aprendamos y obedezcamos el Evangelio juntos, somos hermanos, el Señor nos quiere en su reino, el reino está aquí, seamos los dos parte del recogimiento de Israel en nuestra tierra escogida y favorecida. Me regocijo con vosotros por ser miembro de la Iglesia y reino de Dios sobre la tierra. Sé que la obra en la cual nos encontramos es verdadera, que la plenitud del Evangelio eterno ha sido restaurada, que Moisés en realidad trajo nuevamente las llaves del recogimiento de Israel, y que el Señor ha puesto su mano por segunda vez para recoger a su pueblo en su Iglesia y reino en todas las tierras a donde lo ha llevado. Me regocijo con vosotros por ser miembro de esa familia escogida y favorecida, y yo sé que si guardamos los mandamientos viviremos para siempre en la gloria celestial en esa familia eterna que es Israel. Es mi oración que todos podamos hacerlo, en el nombre del Señor Jesucristo, que, repito, es el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra. Amén. En su discurso durante la conferencia de área de la Iglesia, el elder Bruce R. McConkie reflexiona sobre las bendiciones y responsabilidades inherentes a la herencia en la casa de Israel y como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Subraya el crecimiento y desarrollo global de la Iglesia, destacando la transición de una Iglesia concentrada en lugares específicos a una Iglesia mundial, con congregaciones surgiendo en todas partes del mundo. El elder McConkie enfatiza la responsabilidad de ser dignos de la posición elevada de la Iglesia y fortalecerla en todas las naciones. Menciona la restauración del Evangelio por medio del profeta José Smith, quien recibió las llaves del recogimiento de Israel, un evento anhelado y profetizado por los antiguos profetas de Israel. El discurso subraya la dispersión histórica de Israel debido a su desobediencia y la promesa de su recogimiento en los últimos días. Este recogimiento es visto como una gran misión en la que se invita a los dispersos a regresar al Señor, abandonando falsos dioses y credos. El elder McConkie destaca que cada nación es el lugar de recogimiento para su propio pueblo, afirmando que la Iglesia de Jesucristo es una iglesia mundial, sin distinción de personas. Finalmente, el elder McConkie anima a todos los miembros a participar activamente en la obra misional en sus propios países, destacando la necesidad de guardar los mandamientos y desarrollar atributos de santidad para lograr la salvación y vivir en la gloria celestial. Concluye con una oración para que todos puedan cumplir con estas responsabilidades y bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos convirtiéndonos en un pueblo grande e influyente. Somos la Iglesia de Jesucristo, y estamos y estaremos establecidos en toda nación y entre todo pueblo. Con este nuevo estado viene una responsabilidad que nunca habíamos tenido antes, la responsabilidad de ser dignos de nuestra alta posición en el mundo y de fortalecer a la Iglesia en todas las naciones. El recogimiento de Israel es una gran empresa misional. Es cuestión de invitar a Israel disperso a regresar al Señor su Dios, a adorar una vez más al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no hace acepción de personas. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una iglesia mundial. El Evangelio es para todos los hombres. El sitio de recogimiento para los santos mexicanos es México, para los santos guatemaltecos es Guatemala,
El sitio de recogimiento para los santos brasileños es Brasil, y así sucesivamente por toda la tierra. Me regocijo con vosotros por ser miembro de la Iglesia y reino de Dios sobre la tierra. Sé que la obra en la cual nos encontramos es verdadera, que la plenitud del Evangelio eterno ha sido restaurada. Todos los hombres en todas partes deben venir a Cristo y amar y servir a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza. El servicio y la obediencia son esenciales para la salvación. Nosotros somos los dirigentes de la Iglesia aquí. Es vuestra la responsabilidad de efectuar la obra misional en vuestra propia nación.